pararse bastante temprano para poder acompañarnos. Gracias por los que encienden sus cámaras para que nos podamos ver. Gracias por aquellos que hacen el culto, que aunque yo no vaya a escuchar que usted aplaudió, yo no vaya a escuchar que usted dice gloria a Dios, yo no le voy a escuchar cuando usted está orando porque tiene el micrófono apagado, pero hay un Dios en los cielos que sus oídos están atentos a la oración, sus oídos están atentos a el canto que usted le eleva a él, sus oídos están atentos para poder darle a usted la bendición que él tiene preparado para cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios por los hermanos allá en Maracaibo, que ellos hacen el esfuerzo también, los hermanos allá en el sector Amparo, el esfuerzo que hacen para conectarse, la hermana Milena, el hermano Junior allí y todos los que le acompañan, Dios les bendiga grandemente, el hermano Tony, la hermana Alexandra, allí en los cortijos, que hacen el esfuerzo para conectarse, y la hermana Josefina, allí en la sede en San Francisco, Dios les bendiga. Ellos están pastoreando allí en cada uno de esas sedes, y que Dios les fortalezca cada día más y más, que Dios les ayude. Y bueno, estamos a la expectativa, ya falta pocos días para la convención, y que vamos a poder, al menos los que están allí en Venezuela, a tener la oportunidad de reunirse todos en un mismo lugar para alabar y exaltar a nuestro Dios, para honrarle, bendecirle. Esperamos pues que sea de gran bendición. Y sí, como decía el hermano, que se ha transmitido otros años, estamos esperando con el favor de Dios este año volver a transmitir para acá, para los que estamos fuera de Venezuela. Este año tampoco voy a estar allá en presencial, pero por las cámaras, la tecnología nos va a permitir acompañarles una vez más allá en ese lugar. Bien, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios, y gracias a Dios porque ha dejado su palabra, y quizás alguna de las cosas que va a escuchar, ya usted las ha escuchado, pero los que tienen tiempo en el Evangelio, debemos aprender que tenemos que tener eh, paciencia con los que están nuevos en el Evangelio, y que quizás ellos no han escuchado parte de las cosas que hoy voy a conversar, y que no podemos darlas por sabida, ¿no? Ah, no, es que eso es los rudimentos del Evangelio. Entonces, como son los rudimentos y como todo el mundo la sabe, entonces no se dan a conocer, y los que van entrando nuevos piensan que pueden vivir de la misma manera que vivían en el mundo, y entonces no vamos haciendo las correcciones a tiempo. Y la palabra de Dios nos ayuda a que vayamos haciendo la corrección a tiempo. Abra por favor en el libro de los Salmos, capítulo 73. Libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a leer allí dos versículos, el versículo 27 y versículo 28. Salmo 73, versículo 27 y versículo 28 dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a mí, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces voy a utilizar esta expresión: acercarme a Dios es el bien, para tenerla como marco de referencia para la enseñanza de hoy, como título para la enseñanza de hoy. Acercarme a Dios es el bien. Y
Estando allí en ese versículo donde empezamos, fíjese que el orden que está allí escrito es acercarme a Dios es el bien. Acercarme a Dios es el bien. Y fíjese que no está diciendo, hago el bien para acercarme a Dios, sino acercarme a Dios es el bien. Tampoco dice, hago el bien para que Dios se acerque a mí. No, eso no es lo que está diciendo el versículo. Dice, acercarme a Dios es el bien. Lo que está diciendo es que si yo me acerco a Dios, entonces hago el bien. No solamente es que hago el bien acercándome a Dios, no, sino que todo aquel que quiera vivir cerca de Dios entienda que debe hacer el bien. Todo aquel que quiera vivir cerca de Dios entienda que debe hacer el bien. Porque cuando nos acerquemos a Dios, entonces va a pasar algo tremendo, ¿no? Nuestras vidas van a ser alumbradas, nuestras vidas van a ser iluminadas. Se nos va a mostrar la condición que hay en cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es un fundamento que está firme. Allí lo dice bien claro. Si usted invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Si usted invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. No es que como voy a invocar el nombre de Cristo, entonces me aparto de iniquidad. No, sino que si invoco el nombre de Cristo, sí o sí tengo que apartarme de iniquidad. No puedo, no debo permanecer en pecado. No hay otra opción. No debo seguir haciendo iniquidad porque estoy invocando el nombre de Cristo. Pero da tristeza ver la situación que se vive en la gran mayoría de los grupos religiosos en nuestros días. Y hoy no voy a estar hablando tanto de los que no asisten a alguna congregación. Voy a estar refiriéndome a los que asisten a las congregaciones. ¿Ok? Porque el que está lejos de Dios, la Biblia dice que está viviendo perdidamente y ese es su ambiente natural. Por naturaleza, dice la Biblia, que son hijos de ira. Pero los que están dentro de una congregación, estos se supone que deben vivir agradando a Dios. Usted y yo que pertenecemos a una congregación, usted y yo que tenemos a Dios por nuestro Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por nuestro Dios, entonces nosotros debemos vivir agradando a Dios, debemos vivir para agradar a Dios. Y vamos a ver tres grupos de personas que se pueden observar dentro de las organizaciones, dentro de los grupos religiosos. Y el primer grupo de personas es este que piensa que primero deben arreglar su condición espiritual para poderse acercar a Dios. Ese es el primer grupo de personas. Ellos piensan que primero deben arreglar su condición espiritual para entonces poder acercarse. Ellos saben que están mal, ellos saben que tienen un problema, pero hasta que ellos no lo solucionen, entonces dicen, yo no me puedo acercar a Dios. Y eso no es del todo verdad. ¿Ok? Eso puede parecer muy loable, muy de gran valor, porque está respetando a Dios y entonces como se siente que está mal, no se acerca a Dios. Pero eso tiene un problema.
Y es que esta situación no tiene validez delante de Dios. Porque cuando esta persona ya viene ante Dios, él cree que ya él solucionó los problemas que tenía con Dios. ¿Sí me explico? O sea, si yo primero arreglo los problemas para entonces poder acercarme a Dios, ¿verdad? ¿De quién es quién se lleva el honor? ¿Quién se lleva los halagos, los elogios por haber arreglado los problemas? Bueno, yo que arreglé los problemas primero para poderme acercar a Dios. Entonces, cuando me acerco a Dios, yo creo que ya he arreglado todos mis problemas y allí tengo un problema grande. Y es que no he dejado que Dios transforme mi vida, sino que yo he hecho la transformación. Yo he remodelado a mi gusto. Eso es como si usted va a alquilar una casa, ¿verdad? Y cuando llega a la casa, ya la consigue remodelada, toda arreglada, adornada, y le dicen, usted no puede modificar nada de lo que hay aquí. Usted entra a esa casa y se va a sentir a gusto allí. No, usted no se va a sentir a gusto porque usted no remodeló nada de lo que había allí. Pero cuando usted que va a alquilar la casa, entra a la casa y le dicen, no, mire, usted puede poner aquí las cortinas que usted quiere, puede poner los muebles que usted quiere, usted puede adornar como usted quiera porque usted es el que va a vivir aquí. Bueno, nosotros tenemos que permitir que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su Espíritu va a habitar en cada uno de nosotros, pueda llegar a nuestra vida y remodelar a su gusto. Yo no puedo llegar y decirle a Dios, ya está remodelada, ya arreglé los problemas, ahora sí me acerco a ti. Por eso le digo, esto no tiene validez delante de Dios. Esta persona no ha experimentado el poder de Dios en su vida, sino que por su propia fuerza, él se ha reformado. Esta persona siente que tiene méritos para presentarse ante Dios. Y al fin y al cabo, él ya se limpió, él ya se hizo digno para presentarse delante de Dios y bueno, estas personas difícilmente van a permanecer con él a lo largo del tiempo en la iglesia porque esto no tiene valor delante de Dios, el haberse justificado a sí mismo delante de Dios. El segundo grupo de personas que vamos a estar viendo hoy es los que piensan que ellos pueden acercarse a Dios tal como están, pero que Dios tiene que aceptarlos tal cual como ellos son y tal cual como ellos están. O sea, ellos no necesitan ser transformados. Ellos pretenden que Dios tiene que aceptarlo siendo como son. Eso es como lo que hacen muchas veces las parejas, ¿no? A veces lo hace el hombre o a veces lo hace la mujer y llega y le dice el esposo a la esposa, cuando tú me conociste ya yo era así que yo no voy a cambiar. O al revés, la mujer le dice, yo era así antes de conocerte y tú tienes que aceptarme así como soy. Bueno, algo así ellos pretenden hacer con Dios. Y ellos no pretenden ser transformados, ellos no quieren ser cambiados por Dios, sino que Dios tiene que aceptarlos con todas las vagabunderías que ellos quieren hacer, porque total, como Dios es amor, Dios tiene que amarme así como yo soy. Permítame decirle, esos no son evangélicos nada. Esos andan engañando y siendo engañados, entregados al pecado viviendo están muertos. Así dice la escritura, no es una idea mía. Vaya a Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la clase de personas que ellos piensan que Dios tiene que aceptarlos así con todo lo que ellos hacen, con todos los problemas que trajeron, y ellos no piensan en ser transformados. Filipenses 3, 18, 19, mire cómo lo describe allí, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Está viendo que el Dios de ellos no es, perdón, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. De manera que si usted no quiere pertenecer a este grupo, tiene que estar dispuesto a ser transformado por Dios, ser cambiado por Dios. El tercer grupo de personas, estos reconocen que han vivido perdidamente. Por allí empiezan ellos. Reconocen que han vivido perdidamente, alejados de Dios, y se acercan a Dios para que Dios los perdone y para que Dios los transforme, para que Dios haga de ellos una nueva criatura. Estos aceptan la provisión de Dios para la salvación del alma. Estos tres grupos suelen convivir dentro de la misma iglesia. No vaya a pensar que es que, solamente nosotros tenemos este grupito acá y todos somos santos, 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 santos. Así no habría problema. El problema es que los que no quieren ser transformados están luchando por echar a perder a aquellos que llegaron con corazón sincero a ser transformados por Dios. Ese es el problema. Es más fácil que las cosas malas se peguen que las cosas buenas. Entonces, estos que no son evangélicos nada, están dentro de la iglesia procurando cambiar las normas y las costumbres dentro de la iglesia para que todos hagan como ellos hacen, aun cuando están muertos en delitos y pecados. Y esto no me lo inventé yo, no se vaya a escandalizar conmigo. Usted vaya y mire allá en el libro de Apocalipsis, no vaya a buscar recita ahorita, pero usted lo puede buscar capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias. Usted va a darse cuenta allí de lo que le estoy hablando hoy, cómo dentro del mismo grupo hay gente que sí es transformada por Dios, hay gente que no es transformada por Dios, hay gente que quiere vivir la vida loca dentro de la iglesia y que la iglesia le aplauda su vida de desorden, y eso no se puede permitir. Y bueno, entonces según en qué grupo se encuentre, usted podrá ver dentro de las iglesias que hay cosas como el duro trato con el cuerpo. Número uno, el duro trato con el cuerpo. Estas son de las cosas que va a encontrar usted dentro de la iglesia. Libro de Colosenses capítulo 2 versículo 20 y al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este duro trato que dan al cuerpo en algunas organizaciones
lo que están buscando es mantener a raya los apetitos de la carne. Pero bien dice la escritura que por más que forcemos al cuerpo, ¿verdad? Ese duro trato del cuerpo no va a tener efecto sobre los apetitos de la carne. Le voy a poner un ejemplo antes de avanzar. Si de pronto una persona tiene un problema, este, mm, mm, bueno, no vamos a especificar un problema, pero le llegan y le dicen, hermano, eso se resuelve es ayunando. Eso se resuelve es ayunando. Y entonces, esa persona se mete una semana de ayuno, pero resulta que esa persona durante ese ayuno no se tomó la molestia en reconocer que tenía un problema, ni se tomó la molestia en renunciar a ese problema, no se tomó la molestia en pedirle perdón a Dios por ese problema. ¿Qué va a pasar al término de esa semana de ayuno? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se le habrá resuelto su problema? No. Pero trató duro el cuerpo. Usted sabe lo que es pasar una semana de ayuno. Una semana de ayuno y no solucionó su problema. ¿Por qué no solucionó el problema? Porque él con el ayuno puede mantener a raya la situación, pero aún en su interior están los apetitos de la carne, están los deseos de la carne, luchando por imponerse porque se haga la voluntad de la carne. Esta persona siempre va a estar en una lucha interior. Incluso usted los va a encontrar leyendo la Biblia, leyendo mucho la Biblia, pero buscando un versículo en la Biblia que les permita hacer eso que ellos están luchando en su interior. Que le dé el permiso para hacerlo sin sentirse mal. Un versículo que muestre que eso que ellos están haciendo no es malo. Estas personas siempre andarán viendo todo, todo lo que se hace en la iglesia, lo van a ver como mandamientos de hombre, porque ellos están luchando con sus propias fuerzas. Nunca logran entender las cosas espirituales porque son carnales, porque no han sido transformados, porque no han nacido de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y como ellos no son espirituales, sino que son carnales, no pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Entonces están dentro de la iglesia y se sienten reprimidos, sienten que es la iglesia la que le está prohibiendo hacer aquello que su corazón desea hacer. Mire, cuando esta persona, cuando esta clase de persona, por alguna razón se aparta, deja de asistir a la iglesia, o incluso a veces dentro de la misma iglesia sienten que ya no hay quien lo controle, quien le impida hacer lo que su corazón desea, se entregan a una vida totalmente desordenada, tan desagradable, que muchos que nunca han ido a una iglesia jamás se han comportado como estos que pasaron por una iglesia, pero allí se sentían presos, se sentían atrapados dentro de la iglesia. Entonces, al salir, es como si se hubiese reventado algo que los contenía
Y mire, la forma de vida de estas personas es tan desordenada, vuelvo y digo, que nunca una persona que no haya pasado por la iglesia se comporta de esa manera. Y eso es lo triste. Y la razón es porque nunca conocieron a Dios. Estuvieron dentro de la iglesia obligando al cuerpo, obligándose a estar allí, a guardar la forma y las costumbres de la iglesia, porque nunca la entendieron, nunca entendieron. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, como no pueden contra los deseos de su carne, en lugar de buscar la ayuda de Dios, buscan una excusa, según la Biblia, para justificar sus conductas carnales permaneciendo dentro de la iglesia. Pero discúlpeme lo que le voy a decir, porque yo dije que no voy a hablar con la gente que está fuera de las organizaciones, fuera de la iglesia. Voy a hablar con los que están dentro. Discúlpeme. Si usted está en la iglesia y tiene la necesidad de buscar un pretexto en la Biblia para hacer aquello que el Espíritu de Dios nos ha quitado, entonces estamos en un gran problema. Recuerde cuando llegó a los caminos del Señor. A ver, habría alguno de los que nos acompañan, habrá alguno que era un borracho. Imagínese. Sí, era borracho. Y cuando usted entregó su vida a Dios, ¿qué pasó con ese deseo de beber? Cuando en verdad entregó su vida a Dios, ¿qué pasó con el deseo de beber? Se le quitó. Usted no hizo nada, sino que usted le entregó su vida a Dios y le dijo, transfórmame, cámbiame, límpiame, renuévame. Y ese deseo desapareció. Pero resulta que van pasando los años y este, usted ha ido dejando menguar el Espíritu de Dios en su vida de cristiano ha ido menguando, ha ido bajando. Y de pronto dice, pero bueno, es que yo vi a fulano de tal que él es evangélico también y él se estaba echando una cervecita. Eso como que no es malo. Vamos a buscar a ver en la Biblia qué dice. Y entonces empezamos a buscar un versículo que diga, pero mira, el Señor Jesucristo estaba haciendo la Santa Cena con vino. Si el Señor Jesucristo tomaba vino, entonces yo me puedo tomar unos vinitos y eso no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo? Usted está buscando una excusa para volver a su estado que tenía antes de conocer a Dios. Usted lo que tiene el deseo en su corazón de ser borracho otra vez, pero entonces ahora lo va a santificar. Ahora es un santo borracho. No, sigue siendo un borracho, sin vergüenza. Vaya Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y mire, dice, no erréis, no te equivoques, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por más que santifiques,
y que bendigas la botella de vino antes de pegarte la rasca. No heredarán el reino de Dios. Sigue diciendo, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo espero que haya podido lograr ver lo que dice la Escritura. Fíjese que lo pone en pasado. Esto erais alguno de vosotros. ¿Qué significa eso? Que algunos de ellos eran borrachos, pero ahora no lo son. Y vuelvo y repito, no es que está diciendo ahora son unos borrachos santos. No, ahora no son borrachos. Algunos era ladrón, pero ahora no es ladrón. Alguno era adúltero, pero ahora ya no lo es más. ¿Cómo llegaron a dejar de hacer todas estas cosas que están allí escritas en 1 Corintios 6, 9 al 11? ¿Cómo llegaron a dejar de hacer estas cosas? Por su propia fuerza fue que dijo, no, es que yo no soy borracho, yo sé cuándo detenerme, cuando el día que no quiera beber más, no bebo más. Esas son las excusas de los borrachos, ¿no? El día que yo no quiera beber más, ese día no bebo más. Yo controlo la bebida. ¿Será que por su propia fuerza dejó de hacer todas estas cosas? ¿Por el duro trato contra el cuerpo, será que dejó de hacer todas estas cosas? No, el versículo dice bien claro. Ellos dejaron de hacer todas estas cosas por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, mas ya habéis sido lavado, el último versículo de que leímos, el versículo 11, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hago el énfasis para que usted entienda y no se deje enredar, no se deje confundir. Fíjese que no dice que este, eh, fueron justificados por el nombre de Jesús. No dice que fueron justificados por el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Que son dos cosas totalmente diferentes. No por el nombre de Jesús, sino que fueron justificados por el Espíritu de Dios. Vuelvo y leo, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que el trabajo, la obra que se va a hacer en nuestras vidas es la obra que hace Dios por medio de su Espíritu en nuestras vidas, de lavarnos, de santificarnos, de justificarnos por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es que Dios envía su Espíritu. Para eso fue que dejó su Espíritu. Para eso fue que derramó de su Espíritu. Para que por medio del Espíritu de Dios hagamos morir las obras de la carne, que las obras de las carnes son injusticia. Y entonces lleguemos a hacer la justicia de Dios. ¿Cómo se hacen morir los apetitos de la carne? ¿Cómo se hacen morir los apetitos de la carne? Romanos 8:13, por si acaso no lo recuerda. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? Perdón, ¿cómo se hace morir las obras de la carne? Por el Espíritu de Dios. No es por nuestras propias fuerzas, no es por el duro trato del cuerpo, no es porque yo
tengo fuerza porque yo, mire, yo soy una persona muy constante. Cuando me propongo hacer algo, lo hago. No, eso no vale para con Dios. Es que usted necesita dejar que el Espíritu de Dios le transforme, le cambie, le limpie, le lave, le justifique. Tiene que entregarse a Dios para que Dios transforme su vida. Entonces, si todas estas cosas se hacen morir por medio del Espíritu de Dios, no podemos andar buscando textos bíblicos que nos justifiquen nuestras actitudes no transformadas porque no hemos querido renunciar a ellas. Simplemente cuando está esa gente buscando un versículo para acomodarlo es porque no ha querido renunciar a esas malas costumbres que tenía estando sin Dios. Si usted ve a alguien que diciéndose cristiano sigue haciendo las cosas injustas, las cosas de la carne, es porque no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Eso es así de sencillito. Si usted ve que él dice que es cristiano, pero sigue haciendo las mismas obras de la carne que hacen los que no conocen a Dios, entonces es porque no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y no ha sido transformado porque no ha renunciado a esas obras injustas. ¿Ve? Está allí en la iglesia, esa persona está allí dentro de la iglesia, haciendo dos cosas. Puede tener muchas razones, pero está haciendo dos cosas. Reprimiendo por su propia fuerza los deseos de la carne, ¿verdad? Y por esto es que se siente preso allí dentro de la iglesia, ¿verdad? Bueno, como todavía no soy mayor de edad, pero cuando ya cumpla los 18 años, entonces sí voy a hacer todo lo que yo quiera. Bueno, así hay muchos evangélicos, ¿ve? Que ellos están esperando el momento para destaparse y se sienten reprimidos, se sienten allí atrapados dentro de la iglesia y entonces empiezan a buscar textos bíblicos que justifiquen, que digan que lo que él está haciendo no es pecado. Y otros, pues, para justificarse, lamentablemente, usted va a encontrar esta expresión muy frecuente. No, es que eso no es para salvación. Eso se puede hacer porque eso, como no es para salvación. No, no es que no sea para salvación. Pregúntate, ¿eso lo hace un salvado? Alguien que ha sido redimido con la sangre del Cordero, alguien que ha sido lleno del Espíritu de Dios, se comporta de esa manera. No es que si es para salvación o no es para salvación, es que si se comporta así uno que ha sido redimido. Y por ellos estar haciendo estas cosas, entonces sirven de tropiezo a aquellos débiles en la fe. Pero son débiles en la fe, pero si quieren agradar a Dios y lo que les está haciendo falta es una buena dirección y para que no sigan, haciendo las cosas malas. Y entonces, pues, es triste porque estas personas que viven engañados pretenden engañar a otros eh, como eh, a ellos les molesta que la luz les alumbre porque ellos quieren vivir en tiniebla. Entonces no quieren que nadie vaya hacia la luz, sino que todos permanezcan en la oscuridad. Tenga cuidado con esas personas. ¿Eh? Entienda, por favor, que si la escritura dice que los que eran borrachos ya no son borrachos, usted no tiene que estar buscando versículos en la Biblia para justificar las borracheras que usted quiere agarrar. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Reconozca ante Dios que tiene un problema. Arrepiéntase de sus malos deseos y pídale a Dios que le quite ese vicio de ingerir licor. Vea que si era adúltero, bueno, ya no lo sea más. No busque excusa en la Biblia para justificar su condición
no arrepentida delante de Dios. No diga, es que Salomón tuvo no sé cuántas mujeres. No es que David tuvo no sé cuántas mujeres. Abraham tuvo varias esposas. Jacob tuvo varias esposas. No busque excusa. Reconozca que tiene un problema. Reconozca, por supuesto, ante Dios que tiene un problema. Arrepiéntase de su pecado y pídele a Dios que le quite ese deseo de andar con la mujer de otro o con el hombre de otro, de otra, perdón, porque también pasa en el sentido de que la mujer también quiere andar picándole el ojo al marido ajeno. Pídale a Dios que le haga una persona fiel en todos los sentidos. Y bueno, hágame usted el favor allí en su casa, haga el ejercicio completo. Pues nada más le voy a poner estos dos ejemplos. Hay muchos y no saldríamos temprano hoy. Porque leímos en Primera de Corintios 6, 9 al 11 y dice, no erréis ni los fornicarios, haga el ejemplo con los fornicarios, haga el ejemplo con los idólatras, haga el ejemplo con los adúlteros, haga el ejemplo con los afeminados, haga el ejemplo con los que se echan con varón como si fuese una mujer, haga el ejemplo, ni los ladrones, haga el ejemplo, ni los ávaros, haga el ejemplo. Si usted es avaro, quiere todo para usted nada más, y haga el ejemplo también para usted. Ni los maldicientes, ni los estafadores, si que le gusta estafar a la gente, pues haga el ejemplo que le acabo de hacer, porque ninguno que permanezca en esa condición, por más que se diga que es cristiano, no heredará el reino de Dios. Esto erais alguno, pero ya no más. Se acabó. Arregle su situación. Si quiere entrar en el reino de los cielos, arregle su situación. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, renuncia a las obras de la carne y permita que el Espíritu de Dios le limpie, le santifique. Deje de resistir al Espíritu de Dios. Si usted no está dispuesto a renunciar al pecado, si no está dispuesto a renunciar a las obras de la carne, oiga lo que le voy a decir y espero que no me agarre rabia si hasta el día de hoy no me había agarrado rabia. Pero si usted no está dispuesto a renunciar al pecado y a las obras de la carne, es mejor que no siga asistiendo a las iglesias, cualquier iglesia que sea. No pierda el tiempo. Hágase un favor y hágale un favor a los que sí quieren vivir para Dios. Deje de ser tropiezo dentro de la iglesia. Ahora, si quiere renunciar al pecado, si quiere ser cambiado, si quiere ser transformado, bienvenido. ¿Cómo no? Este es su lugar. Venga, pase, siéntese y juntos busquemos vivir para Dios todos los días que nos restan de vida. Otra de las cosas que va a encontrar dentro de la iglesia es personas que quieren hacer su propia justicia. Romanos capítulo 10, versículos 3 al 4. Romanos capítulo 10, versículo 3 a 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué están haciendo? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vuelvo y repito, y presten atención al versículo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, en otras palabras, no, Dios, gracias, qué bueno lo que tú dices, Señor, pero no es como tú dices, es como yo digo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Allí es cuando usted va a encontrar que en las iglesias que ya la salvación no es como Dios la ha establecido, sino la salvación se convierte en algo por medio de imposición de ritos,
por medio de imposición de costumbres, por medio de imposición de tradiciones. Para ello, por ejemplo, la salvación es creer en Cristo más guardar la ley. O creer en Cristo más bautizarse, entonces eso le trae salvación. Creer en Cristo más ofrendar, entonces eso le trae la salvación. No estoy diciendo que no se debe bautizar, no estoy diciendo que no debe ofrendar, pero no es Cristo más lo que le va a dar la salvación. Y así usted va a encontrar en las iglesias que agregan una cantidad de requisitos y le dicen a usted, es que si usted no hace esto, usted no es salvo. Si usted no viene los domingos, una hora antes del culto a orar, usted no es salvo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si usted no asiste a los cultos de oración en la iglesia, usted no es salvo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces son requisitos humanos que le han ido agregando a la salvación, estableciendo la propia justicia de ellos, ¿verdad? Los mandamientos de ellos como requisitos para una persona alcanzar la salvación. Para estas personas, la salvación, la provisión de Dios, perdón, no es suficiente. ¿Qué hizo Dios? Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos por Él, para que nosotros no establezcamos nuestra propia justicia, sino para que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces por así alcancemos la salvación de nuestra alma. Dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O Gálatas 3:24-27 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no somos justificados por las obras, sino que somos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra de las cosas que va a haber dentro de las organizaciones es la autosuficiencia. Y bueno, eh, y disculpe que diga todas estas cosas y aún me faltan, quizás nos pasemos unos 10 minutos de la hora habitual. La autosuficiencia dentro de las iglesias. Y las personas piensan que no necesitan ayuda. Yo puedo solo. Cuando quiero dejar de hacer algo, yo lo dejo. Yo no necesito que me ayude. Y no ven la realidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera de nosotros que reconozcamos nuestra incapacidad de vivir rectamente, que fallamos y por lo tanto necesitamos la ayuda de Él para ser transformados. Es necesario que vengamos a ponernos en las manos de Dios para ser transformados por Dios. Yo le pregunto a usted, a ver, usted que tiene tiempo en el Evangelio o usted que tiene pocos años en el Evangelio, no hay problema. ¿Para qué nos acercamos a Dios? Porque es que el problema que tenemos en la gran mayoría de las organizaciones es que pensamos que nos acercamos al Evangelio para hacer las cosas que hacen dentro de la iglesia, para participar de las actividades que hacen dentro de la iglesia. En realidad, ¿para qué nos acercamos a Dios? A, para ser perdonados, si las quiere ir anotando.
para ser perdonados. Para eso nos acercamos a Dios. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. B, ¿para qué nos acercamos a Dios? Para ser cambiados o transformados, para que dejemos de hacer lo que antes hacíamos, de esas cosas que no agradan a Dios, para que ahora hagamos lo que sí agrada a Dios. Primera de Pedro 4, 2 y 3. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para eso nos acercamos a Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipaciones y abominable orgía. Basta ya ese tiempo pasado. Es suficiente, ya no más. ¿Para qué nos acercamos a Dios? Para que creamos en Cristo, para que creamos en Cristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces nos acercamos a Dios para creer en Cristo Jesús. ¿Para qué más nos acercamos a Dios? Para nacer de nuevo, dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Para qué más nos acercamos a Dios? Para ser nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Para qué más nos acercamos a Dios? Para que andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros, así también nosotros, así también nosotros andemos como en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Pero insisto, nada de esto es por nuestras propias fuerzas. Lo único que vamos a hacer nosotros es ponernos a la disposición de Dios, permitir, dejar que Dios nos transforme, decirle, Señor, aquí estoy, límpiame, cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura, estoy dispuesto a cambiar. Y cuando Dios empieza a trabajar en su vida, que usted vea que Dios está obrando, mm, pues no se resista al cambio, no se resista al cambio. Porque a veces pareciera que hay gente que se necesita como pasarle así como un cepillito de alambre, así para que pueda cambiar y verse, a ver si brota algo bueno. Porque de verdad que por más que Dios trata con su vida, por más que Dios habla y le dice, esa persona se resiste a ser transformado por Dios. Nosotros tenemos que venir ante Él para que haga de nosotros alguien mejor que lo que nosotros hicimos por nuestra propia fuerza. Antes de usted conocer a Dios, esa forma de vida que llevaba, esa era la que usted hacía por su propia fuerza. Ahora venga a los pies de Dios para ser cambiado. Venga a los pies de Dios para establecer una comunión con Dios. Reconcíliese con Dios, póngase en las manos de Dios, establezca una relación estrecha con Dios. Ahora, fíjese que yo le estaba hablando de su relación con Dios. Usted y Dios, usted y Dios, usted y Dios. ¿Y qué función entonces cumple el pastor? Bueno, el pastor cumple algunas funciones, pero no ninguna de estas. El pastor no es el que le va a cambiar. Así que no ponga su confianza en el pastor, porque el pastor no le va a transformar. La función del pastor y de los líderes dentro de la iglesia es guiarle a usted a que usted se reconcilie con Dios, que usted aprenda a relacionarse con Dios.
Dios lo usa para que usted sea instruido, sea enseñado, para que usted pueda ser incluso, este, mm, eh, bueno, se me fue la palabra, pero eh, para que usted pueda ver su situación y entonces usted se acerque a Dios para que Dios haga el cambio. No es el pastor el que va a transformar su vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la función. Mire, reconcíliese con Dios. Mire, arregle sus cuentas con Dios. Mire, busque de Dios. Mire, la forma como está viviendo no agrada a Dios. Haga el esfuerzo para buscar a Dios. Entregue su vida a Dios. Esa es la función. El pastor no te puede reconciliar con Dios. Antes, el pastor también necesita vivir reconciliado con Dios. Eres tú el que tienes que pedirle perdón a Dios y reconciliarte con Dios. Eres tú directamente con Dios. A partir de ese momento, necesitas entrar en una continua comunión con Dios. No basta solamente con los momentos donde estamos en culto. Tu comunión con Dios debe ser en todo lugar, a toda hora, que tú puedas tener una comunión con Dios, de que sepas que el Espíritu de Dios está contigo y en ti. No es solo, insisto, no solo cuando estás en el culto. Y aprovecho acá para aclarar algo, porque la Biblia es bien clara cuando dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No es el mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Me explico. Los seres humanos no escogieron a Jesucristo como mediador. Fue Dios quien escogió a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Y Dios envió el mediador para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Como esto a veces es un poco difícil para algunas personas entender, permítame ponerle dos ejemplos de la vida cotidiana y que quizás usted me va a comprender con esos ejemplos. Porque algunos de ustedes lo ha vivido o le tocó vivir o quizás a estas alturas de su edad, pues todavía le toca vivirlo, ¿no? Pero mire el ejemplo. ¿Alguna vez usted tuvo alguna amiga que le gustaba un muchacho, pero esa amiga suya no sabía cómo acercarse a ese muchacho? Y esa amiga suya llegó y se lo comentó a usted. Es que a mí me gusta fulano de tal, pero no sé si yo le gusto a él. ¿Por qué tú no me haces allí la segunda y averiguas y haces a ver el enlace, a ver cómo es? Y usted le dijo, ¿cuál es el problema? Bueno, es que yo no lo conozco, es que me da pena, por la razón que usted haya tenido, que esa persona haya tenido, para buscarle a usted como alguien que fuera y le hiciera, en Venezuela le decimos, que le hiciera la segunda, ¿cierto? Alguien que le hiciera la segunda. Bueno, ¿qué le está pidiendo esta persona? Que usted vaya donde aquel hombre, aquel muchacho, ¿verdad? Y le pregunte y le haga, mira, y fulana, y qué tal te parece, verdad que es bonita, y mira, y usted va buscando la forma como de meterle por los ojos a su amiga, ¿no?
que no sabe cómo llegarle a ese muchacho. Lo que está buscando es que usted los ponga en contacto, ¿cierto? Que usted sea el puente que ponga en contacto al muchacho con la otra muchacha para que ellos se conozcan. Le pregunto, ¿esa amiga suya le está pidiendo a usted que usted se enamore del muchacho? No, le está pidiendo que los ponga en contacto, que usted medie, que usted intervenga, que usted interceda, que usted le ayude a ponerse a ellos dos en contacto. ¿Y qué es lo que espera que ocurra? Bueno, que luego que usted vaya y le haga la segunda, ¿verdad? Que usted le ayude a ponerse en contacto el teléfono, con el muchacho, bien que le consiga el teléfono, bien que los presente, bien que ya el trabajo que usted va a hacer. ¿Qué pasa entonces con usted? ¿Cómo queda usted allí en esa relación? Usted queda a un lado. Ya esa muchacha establece una relación directa con el muchacho, ya no necesita mandarle mensajito con usted, ya no necesita mandarle carticas de amor con usted, porque ahora ellos dos están juntos. Bueno, ¿qué pasa? Y qué ha pasado muchas veces y seguirá pasando. Que la segundera o el segundero, la que debía hacerle la segunda a la amiga, termina quedándose con el muchacho. ¿Usted ha visto eso? Sí. Resulta que el muchacho se enamora de la que le está haciendo la segunda a la amiga. Pero es que no es que tú me gusta, la que me gusta eres tú, a mí no me gusta que, a mí me gusta eres tú. ¿Y qué pasa con la otra amiga? Queda como la guayabera, queda por fuera. Bueno, esto ha pasado con muchas personas, con muchos que están dentro de las iglesias, con muchas personas no entienden que Dios envió un mediador para que los hombres se reconcilien con Dios. ¿Y qué ha hecho los seres humanos? Se han quedado con Jesucristo, se han quedado con el que está haciendo la mediación y a Dios lo han dejado por fuera. Cuando Jesucristo vino para que nosotros tengamos comunión directa con Dios, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Lo mismo pasa si dos personas están bravas. Le dije que le iba a poner dos ejemplos. Cuando dos personas están bravas, cuando dos personas están enemistadas, alguien le va a servir de mediador para que esas dos personas vuelvan a tener comunión. Luego que esas dos personas se contentan, ¿verdad? ¿Qué pasa con el mediador? El mediador queda a un lado. ¿Y cuál es la satisfacción de esa persona que sirve como mediador? Bueno, Isaías capítulo 53, versículo 11 nos ayuda a entender. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. El ver tantas personas reconciliadas con Dios hará que el Señor Jesucristo se sienta satisfecho por el trabajo hecho de ayudarnos a reconciliar con Dios. ¿Cómo? Por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Jesucristo es el mediador que Dios envió para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y ya reconciliados con Dios, sirvamos a Dios con corazón sincero. Jesucristo vino a anunciarnos el evangelio de la paz para con Dios, que los hombres busquen a Dios
mientras puede ser hallado. Que vivamos para Dios y permitamos que Él haga de nosotros una nueva criatura. Permitamos que Dios nos transforme, que Dios haga de nosotros un vaso nuevo, que nos acerquemos a Dios, que el que se acerca a Dios, entonces Dios se va a acercar a él. Por lo tanto, el acercarnos a Dios, que sea el bien para nosotros, pero que ese bien se vea reflejado en nuestra vida. Lo que Dios está buscando es que el hombre se reconcilie con él. Y para eso Dios envió al Señor Jesucristo. Dios quiere que tú te acerques a Él. Para eso envió a su Hijo, para que tú te acerques a Dios, para que tú tengas una relación con Dios, un vínculo estrecho con Dios. Que al acercarnos a Dios podamos ser transformados. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, que el acercarnos a Dios, que entendamos que al acercarnos a Dios debemos vivir en el bien, debemos hacer el bien. Estamos ahora del lado del bien y debemos hacer lo que a Dios le agrada, lo que es agradable a Dios. Nuestra meta debe ser que nuestra vida sea el reflejo de una vida transformada por Dios, habituada a hacer el bien, a vivir del lado del bien. Vamos a dejarlo hasta allí y gracias por su paciencia que ha tenido usted conmigo en el día de hoy. Pero no se olvide de la palabra en esta mañana. Cada uno conoce su corazón, cada uno conoce su vida, cada uno conoce lo que experimenta en su ser. Dios aún tiene poder, Dios aún sigue obrando, Dios aún sigue transformando, pero está esperando que tú te acerques y que tú rindas tu vida a Él, para Él transformarte, para hacerte una nueva criatura. Sus planes no han cambiado, siguen siendo los mismos. Y si de pronto tienes alguna duda, hermano, pero ¿y entonces Jesucristo? Tranquilo, que luego que seas salvo, la Biblia dice que Dios va a entregar a la iglesia como esposa de Jesucristo. Entonces allá tendrás la oportunidad con Jesucristo. Ahorita, arréglate con Dios. Arréglate con Dios. Porque Dios es el que está buscando que tú te reconcilies con Él. Arregla tu vida. Vive para Dios. Haz la voluntad de Dios. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias. Sí, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, infinitamente bueno, que tú nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti. Enviaste a tu Hijo como